Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das. Para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Este día quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo número 3. Hechos capítulo número 3. Encontramos nosotros un pasaje sumamente importante, que es muy interesante este pasaje, porque aquí encontramos nosotros en Hechos 3:19, encontramos nosotros un pasaje que tiene que ver con nosotros específicamente ahora en estos tiempos. Y dice aquí Pedro, hablando bajo la unción del Espíritu Santo, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Si usted mira los versículos previos, usted va a encontrar de que Pedro y Juan habían entrado al templo, se habían encontrado con un paralítico. Y sabemos la historia porque las frases o los dichos son memoriales. Pedro y Juan le dicen: oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos es lo que te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre no solamente se levantó, sino que saltó y danzó y gritó y corrió. Y la gente se sorprendió de lo que estaba pasando. Y como muchos de nosotros parece que los judíos son un poco latinos también, ¿verdad? Bien metiches. Se juntó una multitud. Y fue un tiempo propicio para que Pedro pudiera dar un mensaje. Y fue un mensaje que en la primera parte muy confrontadora, donde ellos habían crucificado, habían matado al creador de la vida. Y lo habían hecho, y si usted mira el versículo 17, 18, va a ver que Pedro no los acusa de maldad, sino los acusa diciéndole: en inocencia lo hiciste, en ignorancia lo habéis hecho. Pero eso no exime, eso no quita la responsabilidad. Y entonces aquí en el versículo 19 Pedro les da algo que para mí es trascendental, y creo de que muchas veces lo hemos saltado y hemos obviado este versículo porque nos cuesta tragarnos lo que Pedro estaba hablando por un momentito. Y dice ahí, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando nosotros hablamos del mensaje que está siendo predicado alrededor del mundo, creo de que hay varias características que tienen una gran verdad, pero a la misma vez son simplísticas. Hemos enfocado primordialmente la gracia de Dios, y la realidad es, la gracia de Dios es la que nos hace a nosotros aceptos delante de Dios. Dios no mira nuestro pecado, sino mira la justicia de Jesucristo, y nos cubre con esa justicia y nos hace aceptos para que nosotros podamos entrar a una relación con Él. También
hemos tal vez hecho demasiado simplístico el proceso de la salvación. Decimos a la gente: usted está aquí con un propósito, levante la mano, haga una oración de fe conmigo. Y todo eso está correcto, pero lamentablemente no es la totalidad de todo el mensaje que deberíamos de dar. Y tercero, creo de que en el proceso de aceleramiento estamos llevando a la gente a más pensar en un mensaje escapista, una solución escapista. No quiero estar en la eternidad sin Dios, no quiero estar con la condenación eterna, no quiero terminar en el lago de fuego y azufre, hasta aún decimos no quiero ir al infierno, ¿verdad? Y entonces estamos más queriendo salir de un lugar que realmente entrar a una relación con Dios. Cuando Pedro habla aquí, y hay unas palabras increíblemente claras y reales en este pasaje, porque Pedro primero nos menciona el concepto que para muchos de nosotros es foráneo, es extraño, y ese es el concepto de lo que llama la palabra la conversión. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez que se ha dicho que realmente la salvación es como una metamorfosis? El cambio de gusano a mariposa, pudiéramos decir. ¿Sí o no? Estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Y en realidad esa transformación y ese cambio singularmente no puede darse en nuestras vidas sin este evento que Pedro llama conversión. Convertíos. Nos está llamando a que salgamos de un lugar y que entremos a otro lugar, a que dejemos ciertas cosas atrás y que podamos verdaderamente entrar a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. La conversión. Y el llamado es realmente a la transformación. Ahora tenemos nosotros ¿cómo lo podría decir? Tenemos un evento. Algo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, cuando somos cubiertos con la misericordia de Dios, cuando por fe nosotros apelamos a la gracia de Dios, apelamos a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, instantáneamente somos cubiertos con la misericordia y la gracia de Dios. Y empezamos un nuevo caminar. Pero si usted tiene 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de estar caminando con el Señor, el destino real de ese caminar es la total transformación de nuestra vida. Lo que antes éramos ya no lo somos. Tenemos que ser transformados. Y la palabra nos da a nosotros el destino. Nos dice de que Dios está queriendo obrar la imagen de Jesucristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo, dice la palabra, vive en mí. Que la imagen de Jesucristo sea transformada, que podamos nosotros ser transformados de un gusanito a una mariposa. De algo que no deberíamos de ser a algo que fuimos llamados a ser. Ahora, Pedro nos menciona algo bien interesante aquí en el versículo 19, que no puede haber conversión sin otro ingrediente, y ese es el arrepentimiento. Y aquí es donde está la falla, donde está la tremenda falla que yo diría que algunos de nosotros hemos vivido. Algunos porque no se nos ha hablado, otros porque hemos buscado tal vez encontrar a Dios en una forma mucho más fácil. Pero el arrepentimiento es realmente la confrontación de nuestras obras, es el reconocimiento verdaderamente de lo que nosotros hemos hecho en el pasado, la forma que nosotros nos apartamos, transgredimos la ley de Dios, la forma que en rebelión nosotros fuimos en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el dicho, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina?
Realmente es el dicho que constantemente lo podríamos usar. La pregunta es, ¿qué viene primero? ¿La conversión o el arrepentimiento? Porque si usted nota, aquí en el capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentidos y ¿qué? Convertidos. Pedro pone el arrepentimiento primero. El arrepentimiento lleva a la conversión, porque el arrepentimiento lo que está haciendo en mi vida me está confrontando con la realidad de mis acciones, las intenciones de mi corazón, con los errores de decisión que yo he cometido. Me confronta con la responsabilidad de mi vida. Ya no puedo yo echarle la culpa a otra persona, sino yo tengo que reconocer el error de mi propia vida. Ahí es donde es el comienzo del arrepentimiento. Pero vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 19. Quiero que usted note de que lo pone del otro lado. Porque dice aquí Jeremías hablando, dice, porque después que me convertí, tuve arrepentimiento. ¿Qué viene primero? ¿La gallina o el huevo? Cuando estaba meditando en esta palabra, el Señor me recordó de que este no es un evento, sino es un proceso. ¿Qué significa eso? De que todo el tiempo necesitamos los dos ingredientes en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren, hubo un momento en el cual nosotros apelamos a la cruz del Calvario, un momento en el cual nos aferramos a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nunca más lo vamos a tener que hacer. Porque ese fue el momento en el cual yo me agarré de la misericordia de Dios, me agarré de la gracia de Dios, me revestí con su gracia. Pero desde ese momento en adelante, este fluir de conversión y de arrepentimiento tiene que funcionar realmente en una forma constante en mi vida. Porque no fui transformado de la noche a la mañana, sino estoy siendo ¿qué? Transformado. Diariamente el Señor me está transformando como el oro. Que el oro que está bajo el fuego saca, vamos a decir, la basura es quitada, y mientras que se mantiene en el fuego está siendo purificado, mientras que está en el proceso de Dios está siendo transformado. Esa es la manera. Y cuando aparecen en nuestras vidas esas cosas que necesitan ser quitadas, entonces, como dice Jeremías, me convertí y me arrepentí. Me arrepiento de lo que hice. Y es entonces, ¿qué pasa? Entonces mi pecado es borrado, es quitado de mí. Ahora, note aquí que en palabras muy extrañas, aquí nos está hablando del proceso del arrepentimiento. Porque note aquí dice, y después de que reconocí mi falta, ¿qué es lo primero que tiene que pasar para que el arrepentimiento obre la realidad de mi vida? Echarle la culpa a mi esposa, o echarle la culpa a mis papás, o echarle la culpa a mis hijos, o echarle la culpa al pastor, o echarle la culpa a cualquier otro. No. ¿Cuál es el primer ingrediente del arrepentimiento? Dice, reconocí ¿qué? Mi falta. Reconocer mi responsabilidad en mi propia vida. Nadie más es responsable de mí. Cuando yo me presente delante del gran Rey, al final de todas las cosas, en el tribunal de Jesucristo, cuando Jesucristo está sentado en el trono y me va a juzgar por mis obras, yo le voy a decir, no voy a poder agarrarme de la mano de mi esposa para que me fortalezca. Y tampoco le voy a poder echar culpa a nadie más. Ahí voy a estar solito, porque nadie más es responsable de mi vida sino yo mismo. Esa es la realidad. Ahora veamos la segunda. Dice, herí mi muslo. Ahora esa es una terminología. Me confronté, profundicé en mi situación. Verdaderamente entró en mí una congoja.
que me hizo realmente profundizar en reconocer cuál es verdaderamente la problemática en mi propia vida. Cuando vemos nosotros la escritura, vamos a reconocer de que somos hijos de pecado. En nosotros mora el pecado. Tenemos que llegar al fondo, tenemos que llegar a verdaderamente saber de dónde nace la problemática en nuestra propia vida. Y después dice que me avergoncé. Uno de los ingredientes fundamentales del arrepentimiento es esto, en palabras escritas casi hace 3000 años atrás, donde dice Jeremías: y me avergoncé, tuve vergüenza de lo que había hecho. Es que, hermanos, cuando a nosotros nos agarran con las manos en la masa, ¿qué produce? Cuando nos agarran que hemos cometido un error, ¿qué produce en nosotros? Vergüenza. Y usamos el término, ¿verdad? Sinvergüenza. Le decimos a alguien: es que sos un sinvergüenza. Eso pasa cuando en nosotros no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce en mí vergüenza de lo que yo hice. No hay dónde esconderlo en mi vida. Y después dice: ¿y qué? Me confundí. ¿Sabe por qué la palabra confundí ahí? Porque es una confrontación. Yo creía que yo era bueno, creía que era perfecto. Me habían dicho que tan bueno yo era. Me habían convencido de que yo era una persona buena. Y ahora me encuentro que soy lo opuesto, que en realidad no soy tan bueno como yo había creído. ¿Y qué causa eso en mí? Confusión. Ahora note la última frase. Después dice: porque llevé la afrenta de mi juventud. Allí hay dos cosas que quiero que usted note. El arrepentimiento es lo que nosotros nos lleva a lo que la palabra de Dios dice: llevar la afrenta. Es que, hermanos, oiga bien, hay cosas en la vida que usted va a tener que entender. Su error fue cometido, pasó, ocurrió. Todos lo saben. Todos los que están a su alrededor lo vieron. Ahora, ¿qué hay? ¿Salir corriendo, escondernos, huir, apartarnos de aquella gente que nos conoce? ¿O tener la gracia para caminar a pesar del hecho de que cometimos errores y la gente conoce nuestro error? Podemos nosotros levantar la cabeza en alto y seguir adelante en la gracia de Dios, sabiendo que somos perdonados. Eso es lo que dice ahí Jeremías. Dice: llevé mi afrenta, significa todos conocieron mi pecado, todos lo supieron, pero a pesar de eso, eso no me llevó a esconderme de la gente, huir de mis problemas, huir de las circunstancias, sino levanté mi rostro en alto y seguí adelante. Pero la segunda cosa es la última palabra en este versículo que dice aquí: que en mi juventud. Lo que nos da a entender de que no es simplemente una juventud de edad, sino una juventud de relación con Dios. Que cuando estamos jóvenes somos más descontrolados, somos más propensos a cometer errores. Pero después de tiempo en tiempo, cuando vamos caminando en la vida cristiana y llegamos a la madurez, deberíamos de haber conquistado las pasiones juveniles en nuestra vida. Ahora podemos salir de esa falta de control en nuestra propia vida y aprender a dominar aquellas cosas que antes nos dominaban a nosotros. Porque, hermanos, quiero que entienda esto. La conversión no es un parche, no es una curita, una confrontación de la problemática para poder traer salud. Imagínese usted que usted ahí, vamos a decir, usted está ahí trabajando en su jardín y tiene usted un
un arbolito, una planta de rosas, y todas las rosas tienen muchas espinas. Y en el proceso de la limpieza se le metió una espina y usted no la podía sacar. Pasaron días y se infectó. ¿Cuál es la única solución que usted tiene? ¿Ponerle una pomada? ¿Ponerle una curita? ¿Qué es la solución para la problemática que usted está enfrentando? Usted tiene que agarrar unas pinzas y hacer algo increíblemente doloroso, meter las pinzas hasta lo más profundo para poder agarrar el pedacito de espina y sacarlo. Porque mientras que usted no saque la espina, no importa cuánta pomada y cuánta lavada y cuánta curita usted le ponga, no va a haber un cambio. Se va a empeorar. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos que confrontar esa espina en nuestra vida para poder encontrar la verdadera solución. Ahora, regrese conmigo a Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Me parece tan interesante estos dos versículos. Lo voy a leer, dice: por esto ahora, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Versículo 13: y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Qué es lo que realmente la esencia de estos dos versículos, hermanos? Miren, la conversión no comienza con asistir a la iglesia, la conversión no comienza con vivir una vida religiosa, sino comienza con la búsqueda de Dios. Tenemos que empezar a buscar a Dios genuinamente, porque el único lugar donde vamos a poder nosotros encontrar la transformación de nuestras vidas es en Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar la solución de nuestro problema, es de que Él, su misericordia, va a reemplazar el juicio sobre nosotros. Porque no nos va a dar misericordia, es esto, no nos va a dar lo que merecemos, nos va a dar su gracia. Una vez un hombre sabio me dijo: misericordia es cada vez que yo no recibo lo que merezco. ¿Qué merezco? ¿Qué merecemos? Es misericordia lo que Dios nos da. Si no recibimos lo que merecemos, estamos recibiendo su misericordia. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una confrontación. Si usted no ha entendido lo que hemos venido hablando, nos lleva a una confrontación. Nosotros no podemos alcanzar esta transformación de la conversión si no hay una confrontación de nuestras vidas. Y esto es lo más difícil, porque es tan fácil buscar un mensaje fácil, suave en nuestras vidas, que simplemente esté fundamentado en qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios nos da, la bendición de Dios. Pero es hasta que nosotros verdaderamente nos confrontemos que no vamos a alcanzar a profundizar la relación con Dios. Vamos a mantenernos, vamos a decir, en la superficie de la relación con Dios. Sí, vamos a ser salvos, vamos a tener la vida eterna, pero vamos a ser transformados. Porque la vida que Dios nos da, lo que nos queda de vida a todos nosotros, realmente es el poder ser transformados conforme a su imagen. El tiempo en el cual nosotros vivimos hoy es para poder ser transformados. Y en ese proceso Dios está haciendo su obra. Ahora, me parece interesante lo que nos dice Daniel en el capítulo 9 de Daniel, versículo 13. Y quiero hoy este versículo es increíblemente relevante para el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y note lo que dice aquí. Note aquí, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Dios, de Jehová nuestro Dios, note, para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Yo no quiero volverme una persona que juzgue a otros, pero hoy nosotros tenemos personas de renombre, personas que a través de sus vidas han dicho, declarado con sus labios de que son cristianos. Pero lo que demuestran sus acciones es de que hay una diferencia entre lo que hablaron y lo que verdaderamente hicieron. Y lo que está siendo puesto en juego hoy más que nunca es el concepto de la verdad. Usted mira dos adolescentes en el high school, se están hablando y se están confrontando y uno le dice al otro, pero esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Y en realidad, ¿quién está en lo correcto? Porque no pueden haber dos verdades. La verdad es una. Pregunte usted a cualquiera que tiene que tomar un examen de matemática y no hay 10 respuestas correctas, solo hay una respuesta correcta en la matemática. Usted tiene una ecuación con 10 números y todos vienen sumándose. No hay 3, 4, 5, 8 respuestas correctas, solo existe ¿qué? Una. Porque la verdad es que una. Ahora, note lo que está diciendo Daniel aquí. Es por medio de la conversión que yo verdaderamente puedo empezar a comprender y asimilar y a entender y a discernir lo que es la verdad. Porque los ojos de nuestro entendimiento han sido iluminados. Empezamos nosotros a reconocer la verdad. Y todo tiene que ver con el hecho de que el que es la verdad está dentro de nosotros. El que es la verdad nos está guiando a la verdad. Somos sensibles a su guianza, somos sensibles a su voz, somos sensibles a su hablar. Y de todos modos, cuando somos sensibles al hablar del Espíritu, Él nos está confrontando, pero también nos está dando lo que es que. Y hoy no tengo tiempo de meterme porque nos tomaría horas. El problema fundamental de nuestra cultura moderna es este punto. Llaman la verdad mentira y la mentira la llaman verdad. Todos tienen su punto de vista que tiene que ver con la verdad. Todos argumentan de que ellos tienen la verdad, cuando la verdad es una. Una, solamente una. Y entonces es por medio de la conversión que nosotros podemos alcanzar el entendimiento de la verdad. Porque nuestros ojos han sido iluminados. Hay un entendimiento dentro de nuestras vidas. Nos lleva a nosotros a recibir la palabra. Ahora, quiero que me acompañe ahí a Santiago capítulo 5 versículo 20 por un momentito. Santiago, yo se los he dicho a ustedes, me fascina la manera y la forma que Santiago escribe, Jacobo escribe. Porque él es muy práctico. Él disipa toda esa, vamos a decir, esa bulla alrededor de lo que está ocurriendo y va directamente al punto, nos lleva a la practicalidad de nuestra vida. Y note lo que dice versículo 20, dice: sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Tenemos una gran encrucijada en el cristianismo que ha estado sucediendo por más de 500 años. Desde el tiempo de la Reforma, desde el tiempo de Martín Lutero, ha venido un argumento que nos ha llevado a dos diferentes lados de la moneda dentro del cristianismo. Un lado, nosotros comúnmente y tal vez hasta vulgarmente lo llamamos salvo siempre salvo.
la seguridad de la salvación. El otro lado da cierta inseguridad de la salvación porque dice de que la gente por descuido puede perder su salvación. Nosotros lo llamamos teológicamente los calvinistas y los arministas, de Juan Calvino y de Arminio. Y cuando yo he estudiado esta temática profundamente, yo creo de que los dos lados están en increíble verdad, porque tenemos seguridad en nuestra salvación, pero también tenemos una responsabilidad. Como la palabra de Dios dice, debemos de caminar nuestra salvación con temor y temblor. Trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Hay una responsabilidad divina, pero también hay una responsabilidad humana. La forma que yo lo miro, déjenme ponerlo en la perspectiva de un embarazo. Digamos, hay mujeres que al mes de haber concebido ya pueden hacerse el examen y tener una respuesta positiva del embarazo. Al mes de haber ya concebido. Pero hay muchas mujeres que se abstienen de publicarlo o sacarlo al público. Tal vez a su esposo se lo dicen al mes después de eso. Y a la familia extensa esperan 2-3 meses más. Y la razón es porque entre más, vamos a decir, recién es la concepción, más probabilidad o posibilidad de que haya un aborto natural. Entre más crece el bebé dentro del vientre, cuando ya llega a su 7º, 8º, 9º mes, ya hay una increíble, vamos a decir, garantía de que el bebé va a nacer sano y salvo. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. La vida del creyente es así. Fuimos concebidos. Y cuando fuimos concebidos, esos primeros pasos en la vida cristiana, si no están bien asentados, no están bien afirmados, no están bien establecidos, eso se puede perder, porque no estamos arraigados. Y lo que nos está diciendo Santiago aquí es algo bien interesante. La forma de verdaderamente arraigarme, establecerme, garantizar permanente y eternalmente la obra de Dios en mi vida es a través de la conversión. Porque ¿qué dice? Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La conversión es una forma de establecernos y aferrarnos. En una forma, lo voy a decir, el que se convierte, para mí, no hay razón del por qué dudar. Está salvo, plenamente establecido, no dará vuelta, no regresará. Y como dice la Biblia, no apostatará de la fe. Porque está aferrado, firme, estable en la obra de Dios, porque Dios lo ha transformado profundamente en su vida. Ahora, para terminar el día de hoy, quiero aferrarme unos minutitos sobre lo que es la transformación. Si la conversión lleva a una transformación en nuestras vidas, creo que es importante entender de que hay algo que lo manifiesta en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? ¿Por qué no me acompaña Jeremías 34:15 por un momentito? Jeremías 34:15 dice: y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho concierto en mi presencia en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué pasa? Cuando hay una conversión, hay un deseo dentro de mí de hacer lo recto delante de Dios. No solamente encontramos placer en hacer lo correcto,
sino hay una necesidad, hay un deseo que me apasiona, un deseo que es la que me dirige en hacer lo correcto delante de Dios, lo recto delante de Dios. Por eso dice que al convertirme empiezo a hacer lo hecho, lo que hago, recto delante de los ojos de Dios. Pero este versículo no se queda ahí. Note aquí, la segunda parte dice: y anunciado cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho concierto. ¿Cuál es la palabra aquí? Pacto. En mi presencia y en la casa en la cual es invocado mi nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene una noticia que le ha hecho a usted algo increíble? Lo ha bendecido grandemente. ¿Usted se queda callado? ¿Usted proclama esa noticia? Lo que está diciendo, una persona que es convertida y ha vivido y ha experimentado esa transformación en su vida, no se puede quedar callado. Dice, va a anunciar a su prójimo la libertad. No se queda así, no se queda callado. Saltemos ahora a Isaías 1:26. Y este es otro problema que yo diría de nuestro tiempo. Dice: y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al principio. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. ¿Qué es lo que está declarando que pasa cuando entramos a ese caminar de convertimiento o de conversión en nuestra propia vida? Hay una plomada en nosotros interna que nos lleva a ser justos en todo lo que hablamos y en todo lo que decimos. Hermanos, le pregunto, ¿cómo podría usted garantizar su palabra? Humanamente hablamos, le decimos a la gente: usted quiere garantizar su palabra, hagamos contrato, firmemos un contrato, muéstrelo a través de un contrato. Pero ¿cuándo va a llegar el punto en el cual nosotros podríamos empezar a creer la palabra de alguien? Donde la palabra de una persona es tan importante porque nos ha demostrado de que esa persona es una persona justa. Su palabra tiene mucho valor. Porque yo reconozco esto, hermanos. Si yo no valoro mi palabra, nadie más la puede valorar. Si yo dejo que mis palabras caigan a tierra, si mis promesas no se van a cumplir, si yo digo algo que voy a hacer y no lo hago, yo no le estoy dando valor a mi palabra. ¿Y qué nos dice aquí? Que el que ha sido convertido, su acción es de justicia. Es justo. Porque le ha dado valor a su palabra. Reconoce de que no hay nada más valioso que su palabra. Sus acciones son resultado de su palabra. Tercero, ya voy a terminar. 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que Dios está comparando aquí, y aquí es donde viene, vamos a decir, donde viene a troncarnos en nuestra forma de pensar. Porque aquí no está hablando sobre el evento que llamamos salvación, sino está hablando sobre la conversión. Y nos está diciendo: el que es nacido de Dios no peca fácilmente. Ha empezado a conquistar y a dominar aquellas debilidades que lo llevan al pecado. Está conquistando esas áreas de su vida. Porque ha sido convertido, ha sido transformado.
esas áreas de debilidad han sido fortalecidas en su vida de una forma profunda. Y termino con 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La naturaleza humana en toda su carnalidad es muy egocéntrico. Le gusta ser servido. Le gusta ser el centro de la atención. Le gusta que la gente le ponga atención. Pero aquí el Señor nos está diciendo de que el resultado de la conversión es el que nosotros tenemos placer en servirle a Dios. No nos hacemos los rogados. Hay una voluntad profunda en nosotros en servir a Dios. Ahora, todos ustedes yo creo que ya entienden, ¿verdad?, que servir a Dios es servir a la humanidad. Son términos correlacionales. Lo vimos en las mismas palabras de Jesucristo, ¿verdad? Tuve sed y me disteis de tomar. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve frío y me vestisteis. Y la gente rascándose la cabeza y le dice: Señor, pero ¿cuándo te vimos con frío y con sed y con hambre y desnudo? Y Jesucristo dijo: cuando lo hiciste al menor de mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Por qué es que a veces nos cuesta servir a Dios y servir al prójimo? Si usted no ha hecho la suma, ya necesita hacerla. La conversión nos lleva a nosotros a dejar de servirnos a nosotros mismos y querer servir a otros. Porque hemos sido transformados. Esa área de nuestro egoísmo, egocentrismo, ha sido conquistada en nosotros. Nos lleva a nosotros a querer servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Buscamos oportunidad, y eso es algo increíble de la iglesia de Filipo. En la carta de los Filipenses, Pablo le decía: mas os faltaba la oportunidad. ¿Qué significa? Que ellos andaban diciendo: ¿en qué forma podemos? Denos oportunidad. Porque ha habido una transformación profunda en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es la razón del sacrificio de nuestra vida y la disciplina y la constancia y la fidelidad en querer una relación con Dios? ¿Qué es el beneficio que estamos recibiendo? Estamos siendo llevados a esa transformación. Ahora, déjeme terminar con esto. Usted puede acelerar, usted lo puede atrasar. Y al final de todo, la obra de la gracia se va a hacer. Porque si usted llega al lecho de su muerte y todavía falta la colita de la transformación, la gracia de Dios lo va a cubrir. Porque no vamos a poder entrar a la eternidad sin esa transformación. La gracia nos va a cubrir. Pero creo que Dios está buscando de nosotros personas que estemos dispuestas y le digamos: Señor, quiero ser llevado de gloria en gloria. Quiero ser transformado conforme a la imagen del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que la imagen, que cuando la gente me mire a mí, no mire lo que yo era antes, sino Cristo formado en mí. La imagen de Cristo en mí, que me parezca más a Cristo y menos al que yo era antes. Cristo formado en mí. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito y permitimos que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy? Padre, en este momento estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, de que la obra de Jesucristo en la cruz y la obra del Espíritu en nuestras vidas nos está encaminando
a ese cambio y esa transformación, esa conversión. Y hoy, Señor, queremos dejarte, darte el derecho, darte el lugar a que tú hagas esa obra en nosotros. Todos los días seamos formados y hechos conforme a la imagen de Cristo. Estamos siendo transformados por medio de la conversión. Padre, nos humillamos, nos arrepentimos de nuestras vanas actitudes, acciones, pensamientos, palabras, la forma que no hemos valorado tu obra en nosotros. Hoy, Padre, termina la obra que tú has comenzado. Queremos, Señor, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo sea formado en nosotros. Que la gente no nos juzgue por nuestras acciones del pasado, sino que hoy la gente mire y se gloríe y se goce de que Cristo ha sido formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.